Hermanos, de mi parte, pues me da mucho gusto de estar aquí con ustedes, de poder compartir la palabra del Señor. Héctor, Paulina, gracias por ceder este lugar y darme este privilegio de poder predicar la palabra. Siempre aprecio las oportunidades que tengo, hermanos, de poder entrar a la palabra escrita y poder proclamarla. Para mí, yo siento que eso es de mucha bendición. Amén. Bueno, reciban un saludo de parte de mi esposa Xochitl, de parte de mis hijos, de mi congregación, que no, mi esposa no me pudo acompañar, pero sí tenía deseos, pero la verdad es que ha estado bien ocupadita con su nietecito, ¿no? Esa es la mera verdad. Y luego me ha acompañado a varios lugares y hemos estado fuera de nuestra congregación también, un poquito más de lo que en realidad no lo quisiéramos. Así que también está ya respaldando la obra allá en nuestra congregación local. Y también, hermanos, reciban un saludo del presidente de nuestra denominación, el doctor Greg Williams, les manda un saludo, así que reciban, amén. Y él, siempre que hablamos de esta congregación, dice que tiene muy bonitos recuerdos de ustedes, de aquellos con los cuales ha compartido un poquito. Amén. Bueno, qué bendición, hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Vienen con ánimo, vienen con energía. ¿Cómo está el índice de paz? Está en un buen nivel, porque verdad que a veces tanta situación a nuestro alrededor, tanto que se mueve en nuestra mente, y a veces el índice de paz tiende a bajar un poco. Pero pues para eso es, hermano, la celebración del día domingo. Aquí tenemos alabanza muy inspirada, la aromática estaba bien rica, me imagino que el cafecito también, las pláticas se veían muy agradables, así que de mucha bendición, hermano. Así es que venimos a la iglesia con el propósito de alabar al Señor, de glorificar a Dios, de entrar en armonía con los hermanos y también de recibir palabra, ¿sí? Amén. Así que este es el espacio que esta congregación aparta para también recibir de la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que me acompañen en sus escrituras. Es más, si los puedo poner de pie unos segunditos no sería muy mal. No sé si se van a enojar conmigo o no, pero si se enojan, pues de todas maneras ya no me van a ver el próximo domingo. Así es que se quede en su corazón, ¿no? Y vamos a ver en la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 39 al capítulo 12, vamos a ver del 1 en adelante también. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Cuando usted ya encuentre allí el texto bíblico, pues me puede acompañar. Dice la palabra de Dios de esta manera: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues Dios nos había preparado algo mejor. 12:1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Para que no se cansen, dice, ni pierdan el ánimo. Padre bueno, es en el nombre de Jesús, a través de Cristo Jesús,
quien es nuestro sumo sacerdote, que nos acercamos a tus atrios impulsados por tu Santo Espíritu, y te damos gracias, gracias Padre del cielo, por la oportunidad que nos das de podernos congregar como esta expresión de tu iglesia que somos aquí en Bogotá, aquí en este lugar, en este vecindario. Señor, te pedimos, Padre del cielo, que cuando nosotros nos acercamos a tus atrios, lo hacemos de tal manera, Señor, siempre agradecidos, pero también, Señor, rogándote y pidiéndote que tu presencia en nosotros, a través de tu Santo Espíritu, quien tú has enviado a radicar en nuestros corazones, Señor, tu Espíritu venga a iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para recibir aquello, papá, que tú ya nos has querido decir y los has dicho a través de tu palabra escrita. Y que tu palabra, Señor, en nuestras vidas venga a ser de bendición, que pueda ser aplicable, y que tu Espíritu nos enseñe y nos guíe, Señor, hacia Cristo Jesús, quien viene a reconciliar absolutamente todo y santificar todo para nosotros ante ti, oh Padre. Gracias, Señor, que esta palabra venga de ti, Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos a recibirla, procesarla y a practicarla. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, iglesia. Le he titulado a este mensaje, hermanos, perseverando en esta carrera espiritual de la cual hemos iniciado. Y la hemos iniciado con fe, pero noten lo que nos dijo el escritor a los Hebreos. Nos dice que el Señor Jesús es el autor y el iniciador de nuestra fe, ¿sí? Amén. El perfeccionador de nuestra fe, y nos ha hecho un llamado, bueno, nos ha hecho varios llamados, un llamado a fijar nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo. Mientras vamos caminando, hermanos, en esta vida, y mientras nos vamos proyectando hacia adelante, ¿sí? Amén. Porque para dar pasos para atrás, ¿verdad que no? Eso no tiene sentido. Así es que vamos a ver qué significa esto para nosotros. En el mensaje de la mañana hablamos, hermanos, a una palabra en el libro del profeta Oseas, donde Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de Oseas, y le mandó a Oseas a que él tomase una mujer, una esposa, a una ramera, a una prostituta. Así de feo la cosa. Y aquello lo hizo el Señor para que el Señor, a través de Oseas y a través de la vida de Oseas, le pudiese señalar al pueblo de Israel primeramente la fidelidad de Dios, porque Dios es un Dios fiel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero que también, hermanos, a través de Gomer, Dios pudiera expresarle al pueblo de Israel, Gomer, la esposa que tomó Oseas, que el pueblo de Israel había sido como una esposa infiel hacia Dios. Vimos aquello de cómo Gomer se le fue a Oseas y se lo volvió a prostituir y regresó porque Dios le mandó a que la volviera a tomar como esposa. Y así es Dios, así fue Dios para Israel, y así es Dios también para nosotros, hermanos. Y también hablamos de que Dios es como un padre y nosotros somos como sus hijos. Y hemos emprendido, hermanos, esta jornada, esta carrera espiritual a la cual Dios nos ha llamado. Usted la ha emprendido desde el momento en que le dijo sí a aquel que le dijo sí a usted. Amén. Porque antes que usted le dijese sí a Dios, Dios ya le había dicho sí a usted en la persona de Jesús. Porque el Señor Jesús es para todos. Él se entregó y se dio absolutamente, hermanos, para todos. Y ahí estoy incluido yo, y ahí está incluido usted. Y de esa manera hemos iniciado este camino espiritual. Nos estamos encaminando de tal manera que no vivimos solos. El Señor está con nosotros. Él nos acompaña en nuestra caminata espiritual, pero también nos acompañamos los unos a los otros. ¿Sí? Amén. Y nos levantamos y nos restauramos y nos amamos y venimos y nos ayudamos y nos apoyamos el uno al otro, hermanos. Y una de las maneras que nos apoyamos es a través del compañerismo, a través de la palabra en nuestras vidas, y nos hablamos el evangelio a nuestros corazones. Y yo, iglesia, les quiero recomendar que usted haga eso. Amén. Levante a su prójimo, a su hermano en la fe, como aquel que tal vez no tiene fe, pues también levántelo. Sea
Abra sus ojos para las oportunidades que Dios le da para bendecir a alguien, para hablar una palabra de bendición. ¿Sí, amén? Para hablar una palabra linda, una palabra buena, para bendecir a su hermano, a su hermana, de luego a aquellos hermanos que no se están congregando presencialmente, para apoyarlos, para animarlos, o aquellos hermanos que están en medio de necesidades, para apoyarlos. Y si hay necesidad que usted mismo se anime, pues anímese, porque ¿cómo va a poder animar a otros si usted no está animado? ¿Sí, amén? Ese es otro llamado que nos hace la palabra de Dios, que en esta carrera espiritual no nos cansemos ni nos desanimemos. Vamos a ver en lleno qué es lo que el Señor nos quiere entonces decir ahora que le habla a la iglesia a través del escritor a los hebreos. Sabemos que primeramente, hermanos, el escritor a los hebreos, el mismo nombre nos dice a quién le está hablando. Amén, le está hablando a gente hebrea, particularmente a algunos hebreos, hermanos, que como quien dice, tenían un pie aquí y un pie allá. Tenían un pie en Cristo, en la gracia y la bondad del Señor Jesús, pero también tenían un pie allá con Moisés. Caminaban con los pies abiertos. ¿Usted ha caminado así, hermano? Así caminaban, con un pie aquí o un pie allá. Y yo creo, hermano, a veces usamos esa frase, ¿no? También para los cristianos, ¿verdad? Decimos que ahora los cristianos tenemos un pie acá y un pie allá, ¿no? Tenemos que tener los dos piecitos aquí, hermanitos. Amén. Los dos piecitos en nuestro camino espiritual, en nuestra carrera espiritual a la cual Dios nos ha llamado. Bueno, ese era el contexto y la condición de los hebreos, hermano. Algunos de ellos, es más, habían rechazado a Cristo y habían regresado a todos los ritos de la ley de Moisés. Y les hace un llamado en el capítulo 11, el escritor a los hebreos, a que consideren la fe de los grandes del ayer. El capítulo 11 del libro del Hebreo le llamamos el Salón de la Fama de los Grandes del Antiguo Testamento. Ahí encontramos a grandes hombres y grandes mujeres que expresaron una fe muy inmensa. Bueno, y luego les hace esa memoria, les hace ese recordatorio y les dice en el primer versículo que leímos, en el versículo 30 del 11, que todos estos, dice que obtuvieron un testimonio bastante favorable por la manera que vivieron, por la manera que se relacionaron con Dios y con el pueblo. Y aquello fue, dice, mediante de la fe. En otras palabras, que tuvieron fe. Fueron hombres y mujeres de fe. Y acuérdense que ya nos definió allí el escritor a los hebreos que la fe es la certeza, la seguridad de aquello que no puedo ver, pero yo sé que aquello así es. Todos estos, hermanos, vivieron por fe. Y yo creo que la iglesia también es llamada a vivir a través de la fe. Es más, no vamos a poder llegar a la meta final sin la fe. A diario, hermanos, a diario necesitamos implementar fe, emplear la fe, hermanos, en nuestro diario vivir. Y hoy no es diferente, hermanos. Han sido 2 años y medio difíciles, ¿no? Que hemos vivido con la pandemia. Y en medio de todo esto también tenemos que tener fe. Nuestra fe tiene que elevarse. Y es el llamado que nos hace la palabra de Dios en esta mañana. Es un llamado a perseverar. Es un llamado a no detenernos, a no caminar hacia atrás, sino que a caminar hacia adelante, a continuar en la carrera espiritual, hermanos. Es el llamado de la palabra de Dios, así como estos caminaron, hermanos. Y algo interesante que nos dice el escritor es que ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Y quién era la promesa? Era Cristo. Todo lo que ellos vieron señalaba hacia el momento Kairos, hacia el momento divino, hacia el día de Dios, hacia el momento de Dios, en el cual Dios mismo, en la persona de Jesús, iba a estar en medio de ellos de una manera muy literal. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo. Y dijo el Señor Jesús que al Padre nadie lo ha visto jamás, mas sin embargo, dice, el unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, dice que descendió, Él da a conocer al Padre. Así es que el pueblo pudo conocer quién es Dios, y usted y yo podemos conocer quién es Dios, porque Dios mismo se ha revelado Él mismo, en la revelación misma de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Sí, amén?
Porque saben, iglesia, que los cerros, las montañas, los cielos, los astros nos dicen algo acerca de Dios. ¿Sí, amén? Nos dicen que Dios es creador. Nos dicen que Dios es poderoso, que Dios es grandioso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista. Mas sin embargo, nos dicen algo acerca de Dios, pero no nos revelan el quién, no nos revelan quién es Dios. Mas sin embargo, el Señor Jesús sí nos reveló quién es Dios. Y nos dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que tenemos que, en medio de lo que nos pasa en la vida, de X manera, tenemos que direccionar nuestra mirada hacia quién, hacia Cristo, quien nos revela quién Dios es para cada uno de nosotros. Porque también nos viene a informar quiénes somos nosotros en relación a quién es Cristo. Él es el Hijo amado del Padre. Y nos dijo el escritor a los hebreos que nosotros somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. ¿Por qué? Porque nos ha dado participación de la casa de su papá. Y su Padre ahora también es tu Padre y mi Padre. ¿Acaso no fue lo que le dijo a María? No me toques, dice, porque no he regresado a mi Padre. Dice, es más, dile a tus discípulos, a tus hermanos, a mis hermanos, les dijo, que no he regresado a mi Padre y a su Padre. Qué bello, hermanos. Amén. Díganme si aquello no es glorioso, saber que tenemos a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre, porque el Señor Jesús en su bondad y su misericordia lo ha compartido con nosotros. Así es que nuestra carrera espiritual, nuestro caminar espiritual no puede estar ausente de ese conocimiento. Y en el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos que reconocer que en esta jornada que nosotros caminamos, el Señor Jesús nos acompaña. Y el Señor Jesús está con nosotros. Estos grandes del ayer no vieron ese día. Y nos dice el escritor que esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Pues Dios nos había preparado algo mejor. Déjeme decirle que aquellos que le está escribiendo, el escritor a los hebreos, en realidad sí se reservó ese día para que ellos también vieran el día del Señor. Y nosotros no podemos ver el día del Señor de esta manera, pero si se ponen a pensar, hermanos, el Señor está con nosotros, en nosotros, participando en nuestras vidas. Y el día del Señor ha llegado ahora a nuestro corazón en la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que marca nuestro camino. Es lo que marca el inicio de nuestra carrera espiritual. Y yo sé, hermanos, que en su caminar espiritual han habido altos y han habido algunos bajos. Igual que en mi camino espiritual. Yo sé que a veces usted ha honrado, ha exaltado y ha glorificado a Dios de una manera digna del Señor. Pero sé que han habido a veces que en su caminar espiritual, de luego, tal vez no ha sido de esa manera. Y yo le diría que está bien, it's okay, podemos reconocer aquello, lo podemos aceptar y lo podemos hasta confesar delante del Señor. Y vimos en el primer servicio que el amor de Dios es un amor restaurador. Pero también yo creo que vale la pena que nos detengamos en nuestra carrera espiritual, en nuestro caminar, y que reflexionemos y que meditemos cuál es nuestra participación. Porque noten que el Señor nos está impulsando en el poder de su Santo Espíritu. Y el Señor nos sigue llamando también. Pero también hay una participación que nosotros tenemos en este caminar. Y esto es lo que el escritor a los hebreos le empieza a decir, hermanos, a su audiencia en el versículo 1. Por tanto, esta palabra transitoria, por tanto, nos está diciendo, ya que esto es verdad, ya que comprendemos esto, ya que vemos la realidad de la fe, del testimonio que tenemos de aquellos que caminaron, por tanto, dice también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Porque déjeme decirle que en el tiempo del escritor a los hebreos, en la verdad que todavía vivía mucha gente que caminó con Cristo, que vio al Señor Jesús y que vio su mano poderosa. Un grande testimonio, sí, amén. Déjeme decirle que también nosotros estamos rodeados de testigos. Estamos rodeados del testimonio bíblico,
pero también estamos rodeados de las bendiciones y de los testimonios y de la manera poderosa que Dios también se mueve en nuestras vidas. ¿Sí, amén? Si no podemos ver la mano potente de Dios, es porque a veces no hemos abierto nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios ya está haciendo, para ver de la manera que Dios ya se está moviendo. Y déjame decirte, querido hermano, que Dios se está moviendo. No seamos como aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, iban caminando cegadamente y no se daban cuenta que Dios estaba con ellos en su caminar. En tu caminar, en mi caminar, ahí nos acompaña el Señor. Hay testimonios de lo que Dios está haciendo alrededor de tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida, de la manera que Dios está obrando. Hay que aprender a afinar nuestros oídos, a escuchar la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios que nos habla. Esa es la parte divina. Pero ¿cuál es la parte de nuestra participación? El escritor a los Hebreos lo dice de esta manera: que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Ahora empieza a decir, primero, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Entonces, despojémonos del lastre o del peso, de la carga. Despojémonos del pecado que nos asedia, que nos envuelve. ¿Y luego qué? Y corramos, dice, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Que hay una carrera que tenemos por delante. Pero esta carrera, para encaminarnos, para poder proyectarnos y poder correrla, es necesario, aquí viene nuestra participación, es necesario despojarnos para liberarnos. Es lo primero que quiero que veas que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Que tenemos que despojarnos, ¿para qué? Para liberarnos. Porque si no nos despojamos, no vamos a poder correr libremente. El llamado a despojarnos, hermanos, es porque es de aquello que nos impide a movernos hacia adelante. Está diciendo el escritor que tenemos que despojarnos, de vaciarnos de cosas que vienen a impedirnos a poder caminar y correr esta carrera espiritual a la cual Dios nos está llamando. ¿Y de qué es que nos vamos a despojar? Note bien, a veces somos muy buenos para pedir. ¿Cuántos pediches hay acá? Porque yo soy uno de ellos, ¿no? ¿Cómo le pedimos a papá? Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello. Papá, dame esto, papá. Somos hijos. Y sí hay que pedirle a papá, pero cálmese un poco, ¿no? Hay una participación aquí humana. Esta es de despojarnos. Pero aún en ese elemento de despojarnos, le pedimos a papá. Y está bien. Pero quiero que comprendamos que es con una participación humana. Dios nos va a ayudar en esto también. Pero también Dios demanda que participemos en esto, que nos esforcemos en esto, que nos vaciemos de aquellas cosas que nos pesan, que son cargas en nuestras vidas que no nos permiten correr hacia adelante libremente. Hay que despojarnos para liberarnos, para correr la meta espiritual. Porque hay elementos de nuestras vidas, hermanos, que vienen y que nos causan peso emocional y peso espiritual. Está diciendo el escritor, hay que despojarnos de este peso, hermanos. Hay que despojarnos de aquello, dice, de aquel lastre que nos estorba o que nos pesa. Cuando hermanos, usted trae, que viene cargando algo, ¿me va a decir que aquello no le afecta en su caminar o en su carrera? ¿Cuántos aquí son buenos para la competencia? ¿Cuántos son buenos aquí para correr? Veo que, ahí está Alejo, ahí está Alejandro, ahí está otros que otros por ahí, sí. Sí. Déjenme decirles que yo para correr no soy muy bueno, ¿eh? Ahorita estoy en una mala etapa. Ahorita si me pongo a hacer carreras con Alejandro, quizás Alejandro me va a dejar muy lejos. Así voy a quedar. ¿Sí? Si yo me pongo a hacer una carrera con Alejandro, lo más seguro que
Alejo me va a ganar, lo más seguro. El jovencito ya que levantó la mano, sin duda alguna, que me va a ganar. Héctor sé que tiene una buena práctica de salir a trotar. Tal vez hasta Héctor me va a ganar. Ay, Señor, mejor no digo más. Pero yo le aseguro que este jovencito de unos 17 años, 16, ¿cuántos años tiene? 22. No, hombre, Dios mío, me va a ganar aún más todavía. Hacemos una carrera de 1 milla, digamos, lo más seguro que me gana. Más sin embargo, es que tenía las tapabocas, sorry, que tenías el tapabocas, por eso no pude reconocer bien tu edad. Pero digamos que si se pone su chaqueta y le metemos unas cuantas piedras adentro y le llenamos a las bolsas de piedras y le ponemos una mochila que pesa bien unas sus 30, 40, 50 libras, yo creo que entonces sí le gano. Yo diría que sí le gano. Sí. Creo que le gano esa carrera. Y si no le gano, Dios mío, ayúdame. Pero creo que sí la hago. ¿Por qué? Porque a pesar que tiene la juventud, que tiene la energía, que tiene el physique, ¿verdad? Estoy hablando bien de ti, ¿ok? A pesar que tiene esos músculos y todo aquello, pero si lleva muchas cargas, no va a ser muy efectivo en avanzar. Necesita hacer ¿qué? Vaciarse, despojarse de aquello para poder avanzar en la carrera. Pues déjeme decirle que es precisamente lo que está diciendo aquí el escritor. Que está diciendo que algunos de nosotros en nuestra carrera espiritual no podemos avanzar porque tenemos lastre que nos estorba, peso que nos estorba en caminar y avanzar hacia adelante en la carrera espiritual. Y déjeme decirle que estas cosas que nos estorban o este peso que llevamos, hermanos, nos limita el avance. Sí va a avanzar con esa mochila, porque sí tiene fuerza el chico, sí va a avanzar, pero va a avanzar muy lentamente. Y va a avanzar un poco y se va a detener porque va a tener que ¿qué? Que descansar. Se va a cansar. Va a tener que hacer una pausa y va a tener que descansar y yo le voy a decir, no hombre, se me quedó atrás. Porque necesita despojarse de aquel peso. Nuestro peso, hermanos, tiende a ser un peso emocional que no nos permite avanzar y caminar. A veces sí hay cosas físicas en nuestro alrededor que se convierte como un peso. A veces no estamos, hay un descontento grande, tremendo, hermanos, por ciertas cosas que son parte de nuestra vida. ¿Sí? Si nos llega una enfermedad, Señor, ¿por qué me enviaste esta enfermedad? Señor, ¿por qué tengo que vivir la vida con esto? ¿Hay descontento? Hay ciertas cosas físicas que causan descontento en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Nos limitan en avanzar. Pero yo diría que en su mayor parte estas cosas tienden a ser emocionales. A veces los cristianos, hermanos, venimos caminando esta carrera espiritual con tantas cargas emocionales que nos limitan a avanzar. Nos limitan a avanzar hacia adelante, hacia la meta que tenemos por delante. Algunos de nosotros hasta a veces venimos lastimados, golpeados, heridos, aún de ser parte de la iglesia. Y para mí eso me surge bastante interesante. Y a veces sí, la imperfección de nosotros los pastores, los líderes, a veces nuestras palabras a veces sí pueden golpear o falta de sabiduría. Héctor no es perfecto. Paulina sí, pero Héctor no. ¿Ok? Posiblemente. Pero lo que sí no acepto es que venga un hermanito por ahí. No, ya no ir a la iglesia porque el pastor no me saludó. Ya no soy yo. Hay una carga, hay algo allí que no ha sido reconciliado en la cruz de Cristo. ¿Sí, amén? Es porque me ven de esa manera. Muchas asunciones, asumimos cosas. ¿Por qué? Porque pensamientos y sentimientos no han sido reconciliados en la cruz de Cristo.
porque estamos cargados y no estamos liberados. El Espíritu de Dios es un Espíritu que da libertad. ¿Sí, amén? Nos libera de sentimientos, de emociones. Y yo sé, hermanos, si es cierto que duele aquellos rechazos que tal vez papá, mamá, tío, tía, abuelo, el pastor, qué sé yo, quién fue o dónde fue. Y es cierto que aquello duele. Es cierto que a veces sí es como una carga. Pero déjame decirte, querido, si tú quieres avanzar en esta carrera espiritual, en este llamado que Dios te ha hecho, vas a tener que quitarte esa mochila. ¿Sí? Vas a tener que meterte las manos a la bolsa y sacar esas piedras. Y sabes que también vas a tener que quitarte el calzado y sacarte estas piedritas que están ahí, porque déjame decirte que después de un poquito que estés caminando, esa piedrita tan chiquita no te va a permitir avanzar, te va a detener. ¿Sí o no? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Di conmigo, despojaos. Hay que vaciarnos de ese lastre, de esa carga, de ese peso, de esas emociones, de esos sentimientos que no te ayudan, querido. El Señor Jesús vino a liberarte plenamente. Él dijo, yo vine a darles vida. ¿Y de qué manera? En abundancia. Acepto, ¿ok? Acepto el temor que ha llegado, o que llegó, quiero hablar en el pasado, que llegó por algo desconocido de lo que es la pandemia, de lo que fue COVID, de lo que ha sido COVID. Lo acepto. Porque lo desconocido en nuestra humanidad causa temor. A mí me dio COVID unos 5 semanas después que la pandemia explotó. Y la verdad que, para decirte la verdad, ni me dio nada de fuerte, me dio súper leve. Pero ¿sabe dónde me atacó? En mi mente y en mi corazón. El temor de lo desconocido, de que decían esto, que decían lo otro. Hermanos, esa es parte de nuestra humanidad. Es parte de nuestra humanidad. Está bien. Pero lo que no acepto es el temor extendido. Porque el temor extendido lo que causa y lo que hace en nosotros es que se apodera y nos apropiamos de aquello. Y entonces la fe se empieza a apagar y se nos olvida que mayor es el que está en mí que está en el mundo. Se nos olvida que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se nos olvida que si vivimos, para Él vivimos. Y que si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Tú sabes esto, iglesia. Yo sé esto. Lo sabemos. Y hasta lo creemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el camino nos ponemos la mochila. Y luego le metemos más cosas. Y cuando menos esperado, ahí vamos arrastrando, arrastrando los pies, arrastrando nuestro cuerpo para poder avanzar hacia adelante. ¿Sí escuchó? ¿Sí entendieron? ¿O les predico en inglés? Sí se escuchó. Entonces es lo primero que tenemos que hacer, despojarnos para liberarnos. El lastre, el peso. Pero una segunda cosa, también dice el pecado que nos asedia o el pecado que nos envuelve, el pecado que nos satura. Él está hablando a ¿quiénes? A creyentes, hermano. No que esto del pecado se quedó en el ayer, pero está diciendo que nos sigue envolviendo y nos está diciendo que el pecado no nos va a permitir hacer ¿qué? Avanzar hacia adelante.
Ahora sabemos, aquí no le voy a predicar acerca del pecado, pero rápidamente sabemos que el pecado, la palabra pecado literalmente significa errarle al blanco, ¿no? No vivir bajo la voluntad de Dios, no cumplirle a Dios lo que Él quiere para nosotros, aquello que Él nos enseña en nuestro interior, porque no se haga loco, Dios le habla a su mente y a su corazón, el Espíritu de Dios le ha dicho de una manera clara qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es que si a veces vivimos en un mundo saturado de pecado, ¿sí?, que nuestros ambientes y participamos de ello, vamos a perder la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y después también me va a estar saliendo a decirme que esa pared es negra y esa pared es blanca. Y nos está diciendo aquí la palabra de Dios que hay pecado que nos envuelve y ese pecado que nos envuelve nos limita a avanzar hacia adelante en esta carrera espiritual en la cual hemos emprendido. Pero ¿cuál es ese pecado, pastor? ¿Dónde está? ¿Sabes cuál es, querido? Ese pecado que no hemos confesado, que es como una espina en nuestro interior. No nos permite a veces avanzar. Y a veces avanzamos y nos detenemos. No te puedo decir la cantidad de veces que he platicado con hombres, mujeres y aún con jóvenes y que me han dicho, pastor, lo que estoy a punto de decirle no se lo he contado a nadie. No tengo suficientes dedos en mis manos para contar las cantidades de veces que me ha pasado. Y si es un joven, un menor de edad, no me digas nada, le voy a decir. Si se trata de que te vas a matar, lo voy a reportar. O algo que, para un menor de edad, pues, ciertas cosas que tengo que reportar. Pero en su mayor parte, cuando me dicen aquello, le digo, ¿sabes qué? Lo que me digas se queda entre tú y yo. Ni mi esposa lo va a saber. Y si alguien más se da cuenta, porque tú le contaste a una persona equivocada. Y regularmente tiene que ver con pecados escondidos, no confesados, que vienen cargando y no los permiten, ¿qué? Avanzar. No les permite avanzar. Y lo que el pecado escondido, no confesado hace es que causa vergüenza. Por eso es que no lo queremos confesar. Causa vergüenza. A veces ni a Dios se lo queremos confesar. Querido, es necesario liberarnos de todo. Es necesario liberarnos. Estamos en esta carrera espiritual y es necesario liberarnos. El segundo punto que quiero hacer de acá es que el llamado es a perseverar. Di conmigo, perseverar. Así nos dice la palabra. Que dice que perseveremos, dice, en la carrera que tenemos por delante. Que perseveremos. Ok, entonces, ¿cómo es que vamos a perseverar? ¿Qué significa el llamado? El llamado no es para que comencemos bien. Noten bien. Porque regularmente comenzamos bien. Pero el llamado no es para que comencemos bien. El llamado es para que terminemos bien. ¿Sí, amén? Y para terminar bien necesitamos ¿qué? Perseverar. Por eso es que nos hace este llamado. No es a que iniciemos bien, sino que lleguemos hacia el final, porque en la carrera espiritual no nos podemos detener para vacilar, para andar ahí, que haciendo acá. No. Necesitamos, dice, perseverar. No podemos descuidar la meta que está por delante. No podemos quitar los ojos en la mirada que tenemos por delante. Pero nos pasa, queridos, que los creyentes tendemos a desviarnos. Nos salimos del camino. Y déjeme decirles que yo me he encontrado con muchísimos de ellos que luego regresan buscando apoyo y regresan todos golpeados, todos lastimados, todos dañados, todos heridos. Seamos sabios. Iglesia, seamos sabios. El Señor nos está haciendo un llamado a perseverar,
a perseverar en medio de un mundo cruel, a perseverar en medio de un mundo difícil, a veces a perseverar en medio de pobrezas, a perseverar en medio de pandemia, a perseverar en medio de todas las cosas que están a nuestros alrededores. Pero somos llamados a perseverar. No podemos quitar la mirada de la meta. Tú tal vez iniciaste bien, pero estás perseverando. Déjenme decirles, y les digo esto con todo respeto, muchos han quedado tendidos en medio de COVID. Muchos. Muchos han disminuido sus niveles de fe. Hay mucho desánimo en el mundo cristiano de hoy en día. Muchos le están dificultándole en perseverar. ¿En qué es la iglesia? Algunos están queriendo redefinir lo que es la iglesia. Me da risa, porque la iglesia es un invento de Cristo. Y la iglesia tiene 2000 años sobre esta tierra, querido. Y la iglesia ha pasado por cosas mucho más difíciles. Lo que esta iglesia ha pasado ni se compara a que lo que la iglesia del ayer ha tenido que hacerle frente. Mas sin embargo, yo diría que sí, estamos pasando tiempos un poco difíciles. Pero ¿cuál es el llamado de la palabra de Dios? A perseverar, a analizar, a reflexionar, a despojarnos. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué tanto valoramos nuestra fe? ¿Qué tanto valoramos nuestra comunión y nuestra relación con Cristo? ¿Qué tanto valoramos a nuestros hijos, a nuestros familiares? ¿Qué tanto valoramos a nuestra expresión de fe aquí como el cuerpo de Cristo que somos? ¿Qué tanto valoramos a tu iglesia, a la obra de Dios? ¿Qué tanto valoramos aquello? Porque déjame decirte que si tendemos a envolvernos en un sinfín de líos. Sí. Pero ¿qué tanto valoramos nuestra carrera espiritual y el llamado que Dios nos hace? Y para concluir, el tercer punto que te quiero hacer es el llamado más precioso que nos hace aquí el escritor. A que fijemos la mirada en quién. En el pastor, en la pastora, en líderes, en alguien más. Que fijemos la mirada en quién. Que fijemos la mirada, ni dice ni en Dios, y eso es importante en el versículo 2, dice fijemos la mirada en Jesús. ¿Y por qué dice en Jesús? No dice en Jesucristo, no dice en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, ni dice que fije la mirada en Dios, que fijemos la mirada en Jesús, en aquel hombre que se encarnó, en aquel que experimentó nuestra humanidad. ¿Tentación la experimentó? Sí, y la venció. ¿Dolor lo experimentó? Sí. ¿Lo avergonzaron? Sí. ¿Hambre? Más que tú. Dolores, angustias, pérdidas, llantos, lágrimas. Sí. No vas a poner tu mirada en algo esotérico, algo fuera de acá. No. Te está llamando a que pongas tu mirada en aquel que es igual a ti. Aquel que nació, aquel que fue niño, aquel que fue joven. ¿Tú crees que como joven Jesús también no tuvo que confrontar algunas tentaciones? Claro que sí. Conquistó nuestra humanidad. Lo hizo. Pero vivió nuestra humanidad. Que nunca se te olvide eso. Que Él fue uno con nosotros y uno de nosotros. A ese dice el escritor, allí donde tenemos que fijar nuestra mirada, en aquel que vivió, en aquel que sufrió, en aquel que vivió nuestra vida en las diversas etapas que nosotros vivimos nuestra vida, en la niñez, en la juventud. Él sabe qué es el trabajo. ¿Trabajó? Sí.
sabe qué es la pérdida. ¿Se acuerdan cuando perdió a su amigo Lázaro? ¿Se acuerdan a Jesús clavado en el madero, viendo a María llorar y viendo a Juan, aquel que se recostaba en su pecho, clamar y ver esa cruz? Madre, le dijo, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre, porque me duelen mis entrañas verlos sufrir. Sé hijo para esta madre que pierde a un hijo. Madre, sé madre para este hijo que pierde a una figura paternal. Él vivió nuestra vida. En Él hay que poner nuestra mirada. Y luego nos dice en el versículo 3, considerad, dice, consideren a aquel que perseveró. No únicamente nos hace el llamado a perseverar. ¿Y por qué es que vamos a fijar la mirada en Él? Porque Él perseveró. Él nos va a informar cómo perseverar. Él nos va a ayudar a perseverar. Él nos va a ayudar a sufrir, a confrontar los sufrimientos. Le dije a los hermanos del primer servicio que el Señor Jesús dijo, en este mundo vamos a tener aflicción. ¿Será que la aflicción va a causar que nos detengamos y que no sigamos caminando? No. La aflicción tiene que también ayudarnos a perseverar. Pero necesitamos fijar la mirada en Jesús para poder aprender esa lección. Si no, no la vamos a poder aprender. Considerémoslo a Él, dice el escritor. En el versículo 3, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Considérenlo a Él. Fijen su mirada en Él. No se fijen aquí en el pastor, que los líderes no hacen las cosas bien, que el hermano no hizo esto, que el hermano... No, Señor. No se fijen en aquello. Fíjese en quién. En Cristo. Sea parte de la solución y no parte del problema. Sea aquel que proyecta fe, no que proyecta desánimo. Hay que levantarnos, iglesia, ¿sí? Amén. Hay que levantarnos al llamado que el Señor Jesús nos hace. Porque para un día como este, para una época como esta, el Señor te ha llamado. No te ha llamado únicamente cuando todo es color de rosas. Iglesia, nos ha llamado a ser luz en un mundo que se muere sin Dios y sin esperanza. Nos ha llamado a proyectar ánimo y fe en un mundo que está atemorizado. Y si la iglesia vive de la misma manera, ¿cómo la iglesia va a ser conocida? Están demasiado callados. Sí se escucha, amén. Estaba dando un estudio bíblico. Habían como 15, 18, 20 personas en un grupo de conexión hace unos 3, 4 años atrás. Y estaba una familia recién llegada de Guatemala, creo, a los Estados Unidos. Y estaba un niño de 7 años, 6 años posiblemente. Y yo estaba enseñando. Y cada vez que hacía una pausa, decía, y esa es la palabra de Dios, decía el niñito. Y yo me quedé un poco sorprendido de ese niño. Chelito, guapo el niño. Sí, pastor, me dijo después, es la palabra de Dios. Porque a veces los niños entienden más que los adultos. Este mundo te necesita, iglesia. Bogotá necesita que seas la iglesia. Necesita que te levantes. En Cristo, quien nos ha llamado a esta carrera, nos ha prometido que nos va a acompañar, porque eres el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Y quiero que notes esto, que dice que llegó a la cruz, ¿de qué manera? Con gozo. Con gozo. Considéralo. Considéralo. Para que no te canses ni te desanimes. Porque algunos hoy en día
todavía están en la carrera, pero se han detenido porque están cansados y porque están desanimados. Y solo hay una razón, ponte de pie. Solo hay una razón por la cual podemos estar cansados y por la cual podemos estar desanimados. Todos los que estamos aquí presencialmente y los que están virtualmente, escuchen. Solo hay una razón por la cual podemos estar cansados y por la cual podemos estar desanimados. No es por la iglesia, no es por el pastor, no es por nada de eso. Es precisamente porque has movido los ojos en otra dirección que no es Jesús. Has movido tu vista hacia otra dirección y tu esperanza ha sido puesta en Pfizer, en Moderna, en el presidente, en otros países que van a ayudar, en acá, en allá, y la has desviado del autor y del iniciador de tu fe. Papá, gracias por Cristo. Gracias por Cristo que nos ha amado con un amor que yo no comprendo, pero lo recibo y lo experimento. Señor, que tu palabra haya llegado a corazones dispuestos, porque considero yo, Señor, que no ha sido mía, ha sido tuya esta palabra escrita que nos ha señalado a Cristo, quien es la palabra viva. Es en ese nombre que yo me amparo, en el nombre de Jesús, mi Señor, mi Salvador, pero también mi hermano mayor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar mi mente y mi corazón para poder poner mi mirada en Jesús. Espíritu de Dios, te pido que tú tomes el control de los ojos de esta iglesia, los que estamos presencialmente como los que estamos virtualmente. Que los tomes esos ojos y que los redirecciones hacia Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia.